Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición de Apenetol, que en concreto esta vez será sobre cómo crear una asociación. Ya en otras ocasiones hemos dado pinceladas sobre esto y como consideramos que es un tema importante para aquellas personas que están animadas a montar una asociación, pues hoy hemos decidido hacer una de la mano de Burocracia Cero y en concreto será Mari Carmen García Suárez, que es gestora administrativa en Burocracia Cero. Y bueno, algunos de los puntos que vamos a ver pues girarán en torno a qué es una asociación sin ánimo de lucro, posible autoempleo con o sin actividad económica, el acta fundacional, los estatutos, el registro de asociaciones, el NIF y relaciones con las administraciones públicas. Como siempre os digo, tenéis el chat habilitado para cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Y Mari Carmen, a lo largo de al finalizar cada bloque, pues dejará ese espacio para poder ir respondiendo a todas las preguntas, sugerencias, comentarios que veáis conveniente. Mari Carmen ya está aquí conectada, que la podéis ver. Y nada, bueno, muchísimas gracias Mari Carmen por darnos hoy esta formación y a Burocracia Cero, porque como digo, creemos que es un espacio interesante que nos puede venir bien a mucha gente. Así que nada, ya no me enrollo más y te dejo espacio para que puedas empezar cuanto antes. Pues muchas gracias, Sara, a ti y a EAPN Castilla-La Mancha por permitirme estar aquí con vosotros en este taller y mostraros, pues, de una forma lo más sencilla posible, cómo se puede llevar a cabo la creación de una asociación sin ánimo de lucro. Tenéis, como me ha comentado Sara, tenéis disponible la presentación y podéis ir pasando vosotros mismos las diapositivas, pues si en algún momento pues necesitáis ir para atrás y ver alguna cosa, o incluso ir un poquito para adelante si sois impacientes y queréis ver un poquillo cuál es el contenido esencialmente. El objetivo de este taller, bueno, es entender primero qué es una asociación sin ánimo de lucro, que a veces un poco se pierde la gente, cómo se crea, dónde se debe de inscribir y qué trámites básicamente hay que hacer para ello, ¿vale? Como os ha comentado Sara, primero vamos a ver un poco la normativa que rige a estas entidades, qué es una asociación sin ánimo de lucro, qué es un acuerdo de constitución que está formado por un acta fundacional y unos estatutos, qué es el registro de asociaciones, pues para qué nos sirve a la hora de la creación de una asociación, pues que existe un registro nacional, pero luego existen registros en las comunidades autónomas. El que vamos a ver en este caso va a ser el de Castilla-La Mancha. Y luego, pues la necesidad de tener un NIF por parte de lo que es la asociación, ya que es imprescindible para poder relacionarse con las administraciones públicas. El marco normativo a nivel nacional va a ser, por una parte, el artículo 22 de la Constitución española, que es el que reconoce el derecho de asociación. Por eso existen en sí las asociaciones, porque vienen recogidas en la Constitución española. Luego ya el Código de Comercio, en el artículo 35, indica que las asociaciones tienen personalidad jurídica. Esto es muy importante porque al tener personalidad jurídica sí que pueden hacer determinados hechos, disculpa, sí que pueden hacer determinados hechos, o sea, pueden comprar, vender, etcétera. Si no, no podrían hacerlo. Pero luego hay una ley especial que se suele llamar la LODA, que es la Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de Asociación. Pero como he comentado antes, en las comunidades autónomas, eh, al igual que existen los registros autonómicos, también existe una legislación a nivel autonómico. En Castilla-La Mancha, la legislación es, digamos, en sí el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 9/1982 del 10 de agosto del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ya que la comunidad autónoma es la que tiene la función ejecutiva en materia de asociaciones. Es decir, cuando creamos una asociación tenemos que tener en cuenta tanto la normativa a nivel nacional como la normativa de la comunidad autónoma en la que esté esa asociación. Suelen ser parecidas las normativas, pero en algunos puntos puede que haya diferencias. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Bien, primero, ¿qué es una asociación sin ánimo de lucro? Pues una asociación sin ánimo de lucro es un conjunto de recursos que unas personas ponen en común, que va a tener
una finalidad, que es conseguir unos fines, que los registraremos en los estatutos, ¿vale? Pero esos fines tienen que ser lícitos, no lucrativos, que eso es lo más importante, es una de las cosas más importantes de una asociación sin ánimo de lucro, y tienen que tener un interés general o particular. Como mínimo, tienen que formarlo 3 personas. Ahora ya veremos que esas personas pueden ser tanto físicas como jurídicas, ¿vale? Y también un rasgo muy importante es que el funcionamiento debe ser democrático. A veces algunas personas confunden el hecho de que no sea una empresa o lo confunden un poco con el término empresa. En una asociación no puede ser una persona presidente y secretario para toda la vida o ser quien manda en esa asociación, digamos así, eternamente para toda la vida. No, tiene que haber un funcionamiento y una organización democrática dentro de esa asociación. Por eso, 2 puntos básicos y fundamentales de la asociación va a ser no lucrativa y su funcionamiento democrático. Últimamente se está utilizando la figura de las asociaciones como una forma de autoempleo. Es totalmente lícito el hacerlo, pero hay que ser prudentes, ¿vale? Para que esto sea válido. No es la forma más generalizada de autoemplearse, pero a día de hoy es una forma alternativa como pueda ser otra, ¿vale? Pero siempre se tiene que tener en cuenta que esa asociación que hayamos creado para hacer autoempleo no va a tener un fin lucrativo, o sea, se le va a tener que poner unos fines sociales, y la actividad siempre de la asociación va a tener que ser para conseguir esos fines. Al no tener un fin lucrativo, no vamos a poder repartir beneficios. Es decir, que si nosotros, junto con 2 compañeros, creamos una asociación, nos podemos poner una nómina, cobrar una nómina que nunca podrá ser por ser presidente, por ser secretario o por ser tesorero, sino porque estemos realizando una actividad diferente a la de los órganos de administración. Entonces nosotros hacemos ahí un determinado trabajo, pues como pueda ser eh, dar clases de pilates, eh, pasar consulta de psicología, infinidad de cosas. Un trabajador social que pasa consultas, ¿vale? Pues vamos a poder cobrar una nómina por el trabajo que estemos desarrollando dentro de esa asociación. Pero esa nómina tampoco va a poder ser lo que nos dé la real gana. Tiene que ser que esté acorde, pues, con la normativa que esté vigente para ese sector. ¿Vale? Entonces, ese es un punto muy importante y que lo diferencia mucho del emprendimiento con empresa, que en las empresas pues hay un poco más de libertad a la hora de ponerte remuneraciones, ¿vale? Y en las empresas se reparte el beneficio. Aquí no vas a poder repartir beneficio. Si obtuviese un beneficio esa asociación, tendría que quedarse dentro de la asociación revirtiendo en los fines. ¿Vale? Entonces ese es un punto muy importante si estamos pensando en utilizarlo como autoempleo. ¿De acuerdo? Por otra parte, una asociación no tiene problemas en tener empleados, puede perfectamente contratar a personas, ¿vale? Pero es que luego además tenemos la oportunidad de que esa misma empresa puede ser propietaria o puede estar explotando actividades económicas, que es una fórmula que desafortunadamente no suelen utilizar las empresas como forma de obtener recursos para financiarse. Entonces, creo que para determinadas profesiones pues puede ser una buena salida el utilizarlo como autoempleo, pero siempre teniendo en cuenta todos estos puntos que os he puesto en la diapositiva, ¿vale? Tener en cuenta que no vais a poder cobrar por hacer las funciones de presidente, secretario, tesorero, que lo que vayáis a cobrar tiene que estar acorde con la normativa, con el convenio colectivo que esté en ese momento, el que os corresponda, y que no vais a poder distribuir los beneficios,
¿vale? Siempre vais a tener que utilizar para los fines sociales. Luego tenemos, como os he comentado, una asociación puede contar con actividades económicas o no. Si no tiene actividades económicas, las fuentes de financiación para poder hacer todas las actividades o llevar a cabo los fines para los que se ha creado, pues pueden ser varias. Pueden ser las cuotas de los socios, donaciones que reciban, subvenciones, ¿vale? Y las actividades siempre las va a hacer pues a coste cero. Como mucho va a poder cobrar por las actividades lo que le cuesten pues los materiales o el profesional que esté realizando la actividad, ¿vale? No va a poder, en teoría, no puede poner una demasía, ¿vale? Para sacar un beneficio de esa actividad que esté haciendo. A ver, luego son un poquito la... Vaya, mi perro, lo siento. Son un poquito laxos, por ejemplo. Hay muchas asociaciones que lo que hacen es vender cositas en algunos mercadillos, pero como son cositas de poquito valor, Hacienda no se está metiendo en ello. Siempre se suele poner en la contabilidad como donativos, que yo qué sé, son lo típico que a 1 euro, 2 euros, lo que se saquen del producto. Entonces, bueno, es como un vacío o una rendijita que de momento está dejando la administración para que puedas hacerte con un poquito de dinero pues para la asociación. Pero hay que tener muchísimo cuidado en eso. Sin embargo, cuando tenemos una actividad económica, contamos, además de con las cuotas, las donaciones y las subvenciones, pues con que podemos prestar servicios o podemos vender productos, ¿vale? Entonces, eso nos abre muchísimas puertas para conseguir financiación, pero eso conlleva pues que vamos a tener obligaciones fiscales, vamos a tener pues que hacer también pues los IVAs, los impuestos de sociedades, tener una contabilidad pues más detallada, más transparente y demás, pero puede ser una oportunidad muy buena para conseguir los recursos que necesitáis para conseguir esos fines que habéis puesto en vuestra asociación, ¿vale? También hay que tener en cuenta que la actividad que desarrolléis, ¿vale? No vaya en contra de vuestros fines. A ver, os voy a poner un ejemplo. Eh, pues si uno de vuestros fines es alcohol cero, o sea, el que bueno, no se tome alcohol, pues no podéis coger y poner como actividad que desarrolláis un bar en el que es nada más que se venden bebidas alcohólicas. O sea, no puede estar reñido la actividad económica que estáis haciendo con vuestros fines. O sea, tened esto en cuenta, ¿vale? Luego también algo que cuando vayáis a crear la asociación no es que sea fundamental, pero sí que vendría bien el que reflexionaseis si vais a querer en un futuro conseguir este distintivo, es el tema de la utilidad pública. Como ya os digo, no hace falta, ¿vale? Para crearla, pero si lo tenéis como un objetivo más de conseguir, pues es bueno que tengáis en cuenta un poco lo básico, ¿vale? Que os van a pedir para conseguir esa utilidad pública a la hora de crear vuestra asociación. ¿Qué es la utilidad pública? Pues digamos, es un reconocimiento que hace la administración a esa asociación, pues como que es, por una parte, muestra que es muy transparente en su actividad y como que la actividad que hace pues tiene una trascendencia importante para la sociedad. ¿Qué vamos a conseguir nuestra asociación si obtiene ese reconocimiento de utilidad pública? Pues va a conseguir tener una mayor reputación y que sea mucho más fácil conseguir recursos, porque algunas empresas privadas que dan subvenciones, pues tienen mucho en cuenta esto. De hecho, hay algunas convocatorias que solamente pueden acceder a ellas las entidades que tienen utilidad pública, ¿vale?
¿Qué es lo principal para tener en cuenta? Pues que vais a tener que llevar como mínimo 2, 3 años de rodamiento. Vais a tener que tener una actividad efectiva, o sea, no es crear la asociación, hacemos una actividad y dentro de 2 años hacemos otra actividad. No, tiene que ser que hayáis tenido actividad desarrollada de manera continuada y llevéis una contabilidad bastante más detallada y tengáis una gran transparencia. Entonces, por eso lo he querido poner aquí el punto para que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a crearla para el tipo de documentación que vayáis a desarrollar y para cuando estéis haciendo los estatutos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, Sara. Como no me Eh, dice nada. Ah, por ahora dime. no. Vale, bien. Aquí os he puesto pues un diagramita con la visión general del proceso, ¿vale? Para crear la asociación. Primero vamos a tener que decidir el nombre, los fines y Perdona, el ámbito territorial. perdona, Dime. Mari Carmen, justo nos acaba de poner una pregunta. Sí, Noemi Covelo dice, ¿un presidente puede ejercer en nómina como auxiliar administrativo? sí, 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 sí. Un presidente puede ejercer en nómina como señor administrativo. Lo que no puede hacer es cobrar por las funciones que hace como presidente. Es decir, o sea, si está de auxiliar administrativo y lo único que hace de auxiliar administrativo son las funciones del presidente, entonces no podría. Pero si realmente está haciendo otras funciones diferentes a las de presidente, sí podría. Mira, un ejemplo para que veáis cómo funciona. Aquí en Toledo se hizo una asociación que se llamaba El Mundo en tus Manos, ¿vale? Esta asociación estaba formada por chicos con discapacidad intelectual, ¿vale? Y los chicos eran 5 y los 5 trabajaban para, o sea, los 5 fueron los fundacionales y los promotores y los 5 trabajaban para la asociación. ¿Cómo trabajaban? Pues tenían un contrato de media jornada, eran de unas horas, como es que iba a decir la palabra acompañantes y entonces quedaba un poquito así raro, porque lo que hacían era pues acompañar a personas mayores, a otros chicos también con discapacidad como ellos a hacer determinadas tareas y ellos trabajaban para su asociación. Entonces perfectamente puede ser un auxiliar administrativo. Las asociaciones también necesitan contables, auxiliares, pero ya digo, tiene que ser que realmente esté haciendo funciones de auxiliar administrativo, no que sean las funciones de presidente encubiertas en auxiliar administrativo. No sé si me explico, Sara. ¿Se ha Sí, entendido? en plan, no sé si Noemi que nos conteste, a ver cómo lo ve. Sí, a ver, Sí, está escribiendo ahora justo, a ver. vale. Sí, dice que lo entendió, que lo ha Ah, entendido. vale. Vale, pues es eso. Nada, gracias a ti. Bueno, pues como os comentaba, primero vamos a tener que decidir el nombre, los fines, es decir, para qué hemos creado esa asociación, que nunca puede ser, ¿vale? No me puedo poner expresamente para beneficiarnos Juan, Antonio y yo. ¿Me explico? O sea, tiene que ser un beneficio que sea más allá de para las 3 personas que formen la asociación, ¿vale? No tiene por qué ser un beneficio general para la sociedad al 100%, puede ser, como pasa en muchos casos, pues para personas con Down, para personas con determinada discapacidad, ¿vale? Pero lo que no puede ser es para los 3 que creamos, ¿vale? Porque entonces ya no sería una asociación, ¿vale? Luego después vamos a tener que redactar los estatutos, que es muy importante, que muchas veces cogemos un modelo y las 4 cositas que vienen, no, podemos coger ese modelo como punto de partida, pero luego tenemos que adaptarlo a realmente lo que nosotros necesitamos en nuestra asociación y cómo queremos que funcione nuestra asociación, ¿vale? Luego redactaremos el acta fundacional y posteriormente
vamos a determinar si vamos a trabajar a nivel autonómico o a nivel nacional para poder saber en qué registro tenemos que registrar nuestra entidad. Luego ya tendremos que obtener el NIF y así de esa manera podremos conseguir el certificado digital de nuestra asociación, que a mucha gente le extraña muchísimo. Dice, ¿una asociación, un certificado digital? Pues sí, la normativa hoy en día exige que, al igual que se lo exijan las empresas, le exijan las asociaciones que para relacionarse con la administración pública tengan un certificado digital. Y entonces, a partir de ahí ya podemos funcionar con todo. A ver, podemos funcionar antes, ¿vale? Pero si tenemos que hacer algún tipo de trámite con la administración, hasta que no tengamos realmente el certificado digital, pues no vamos a poder hacer gran cosa con ella, ¿vale? Pues empezamos por el acuerdo de constitución. El acuerdo de constitución está formado por el acta fundacional y los estatutos, ¿vale? ¿Qué es el acta fundacional? El acta fundacional, pues digamos que es el documento clave, ¿vale? En el que va a aparecer las personas que dan nacimiento a esa asociación. Esas personas que dan nacimiento a la asociación son a las que se llama promotores, ¿vale? Ahí va a recoger la voluntad de estos promotores de formar esa asociación y también va a servir para aprobar los estatutos que vamos a tener que haber desarrollado previamente, ¿vale? El acta fundacional puede ser tanto un documento público o un documento privado, ¿vale? En el momento que firmamos los promotores ese acta fundacional, la asociación está constituida. Ojo, que hay mucha gente que cree que hasta que no está inscrita en el registro de asociaciones no está constituida. No es así. Aunque tardemos 2 meses en llevarlo al registro de asociaciones, está constituida desde el momento en el que se ha firmado ese acta de constitución. ¿Esto qué conlleva? Conlleva que si hacemos algún tipo de actividad ya desde en ese momento, o sea, creamos la asociación X, hacemos el acta de constitución y al día siguiente con esa asociación, porque ya está constituida, hacemos cualquier tipo de actividad y pasa algo. Pues la responsabilidad es de esos promotores, de esas personas que aparecen en el acta fundacional, ¿vale? ¿Quién puede ser promotor? Pues puede ser promotor las personas físicas mayores de 18 años que tengan capacidad plena de obrar. También puede ser un mayor de 14 años, pero con el consentimiento acreditado de su tutor legal. Es decir, que al acta fundacional tendremos que añadirle un documento en el que el progenitor o tutor legal pues da permiso o consiente que ese menor forme parte de esa asociación, es decir, sea promotor de esa asociación. Si no está ese documento, ¿vale? Esa persona, ese chico o chica mayor de 14 años, no puede ser promotor. Pero además de las personas físicas, también pueden serlo. Las personas tanto jurídicas como privadas. Es decir, que lo puede ser una empresa. O sea, nosotros podemos juntarnos dos y ser el tercero una empresa para crear una asociación, pero es que también puede ser un ayuntamiento, que sería una persona jurídica pública, con lo que veis, la combinación es muy grande y las posibilidades son muchísimas, porque para algún tipo de fin social pues puede venir fenomenal que uno de los promotores sea la Diputación o sea el propio ayuntamiento. ¿Vale? Os puede venir genial, ¿vale? Pero en estos casos, cuando es una persona jurídica, tenéis que adjuntar, ¿vale? Al documento fundacional tenéis que adjuntar eh, el acuerdo, ¿vale? Del órgano competente. Por ejemplo, si es una empresa, pues el acuerdo que hayan tomado en su junta de que efectivamente esa empresa vaya a ser promotor de esa asociación, pues tenéis que adjuntar ese acuerdo y tiene que venir qué persona es la que va a representar a esa persona jurídica.
¿vale? Y tiene que estar perfectamente identificado. Aquí tenéis un ejemplo de acta fundacional. Este es el modelo, pero a ver, podéis hacerlo manual, ¿vale? Pero por lo general, por lo menos aquí en Castilla-La Mancha, te suelen pedir que lleves mejor el modelo tipo, ¿vale? Que como veis, pues en la parte de arriba, pues vais a poner el lugar y fecha donde se está haciendo, donde se está firmando ese acta fundacional. Vais a tener que recoger todos los datos identificativos de los promotores, tanto lo que es nombre, apellidos, el NIF o número de pasaporte, porque no tiene por qué ser español, puede ser una persona extranjera que esté aquí en España y que todavía no tenga un NIF definitivo, pues la localidad, su dirección y demás. Luego tienen que venir las firmas de los promotores, ¿vale? Cuidado porque este acta fundacional, este modelo, consta de 2 hojas, como podéis ver. Entonces, las firmas de los promotores tienen que aparecer en las 2 hojas. Se pueden firmar de dos maneras. Una, manuscrita, y tendrían que todos los promotores firmarlo de manera manuscrita, o bien que todos lo firmasen de manera digital. ¿Vale? No puede haber mezcla. En este se viene puesto pues la voluntad de constituir la asociación, como os he dicho antes, constituir una asociación al amparo de la ley, tal, 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 tal. Se pone el nombre de la asociación, que se aprueban los estatutos, se tiene que adjuntar los estatutos cuando se lleva el registro de asociaciones y luego también se tiene que especificar la composición del órgano de representación. ¿Vale? Como mínimo tiene que haber presidente y secretario, porque el secretario puede tener funciones de tesorero, ¿vale? O sea, no hace falta que si sois 3, porque como hemos dicho, el mínimo son 3 personas, no hace falta que haya presidente, secretario y tesorero. Puede ser presidente y secretario con funciones de tesorero, pero tendríais aquí que especificar que el secretario tiene funciones de tesorero. Luego podéis, si sois muchas más personas las que por eso puede ser 10 los promotores, ¿vale? Mínimo 3, pero no hay límite. Pues puede haber vocales, vicepresidentes, ¿vale? Puede haber más puestos, digamos, en el órgano. Y lo importante, ya digo, el tema de las firmas que tienen que estar en las 2 partes del documento y tienen que ser todas o manuscritas o en formato digital. No se puede mezclar. ¿Hay alguna duda acerca del acta fundacional, Sara? Bueno, Noemí ha hecho otra pregunta, Mari Carmen, que Sí, dice, si uno de los promotores es una persona jurídica pública, ¿ayudaría en el reconocimiento administrativo público adicional, no? a ver, en teoría no debería realmente de ayudar, porque digamos que lo que se mira para lo de la utilidad pública, lo que se mira es que realmente lleven como mínimo 2 años haciendo la actividad de una manera ininterrumpida, que realmente se estén cumpliendo los objetivos, ¿vale? Y que haya una gran transparencia. Pero en la práctica, pues sí que te puede ayudar el que tengas una entidad pública detrás. Más que nada, es hasta incluso antes de haber conseguido la utilidad pública, si tú coges y estás poniendo que el ayuntamiento forma parte de esa asociación, ya estás dando a entender como que el propio ayuntamiento ya, o sea, una entidad pública que es el ayuntamiento de una localidad, ya está realmente reconociendo tu propia labor, mm, porque se ha atrevido, llamémoslo así, juntarse con vosotros, con las otras dos personas y hacer la actividad conjuntamente. O sea, es que desde el primer momento puede ser muy beneficioso a nivel de imagen, porque ya estás respaldado por una entidad pública. ¿Qué pasa? Que a nivel luego práctico
pues va a depender de lo funcional que sea ese ayuntamiento, ¿vale? Y de si forma parte del órgano de administración de la asociación o no, porque tú imagínate que se pone el ayuntamiento como secretario, como presidente, y luego cada vez que tengas que hacer algún tipo de documentación o de actuación, no puedes contar con ellos porque nunca están disponibles. Me explico. Entonces, luego tendrías que mirar muy bien qué papel es el que jugaría dentro del órgano administrativo de lo que es la asociación. Ya digo, en teoría no debería de influir, ¿vale? Pero en la práctica, pues sí que es muy positivo. Sí, sí que te puede ser una baza mm, positiva. Voy a dejarlo en positiva, ¿vale? Voy a dejarlo en positiva. No sé si le he contestado bien o le he hecho más lío a Noemí. ¿Bien? Sí, Bueno, pues sí, sí. vale, pues continúo. Los estatutos. Los estatutos, repito, son muy importantes y son esenciales. En muchas ocasiones lo que hacemos es ir a la web de la Junta, en este caso de la Junta de Castilla-La Mancha, coger el modelo que hay y flash, y le suelto. Y luego después vienen los problemas, porque eso es un modelo de partida. ¿Vale? Pero tenemos que tener en cuenta que los estatutos va a ser lo que va a regir nuestro funcionamiento, cómo nos organizamos y cómo funcionamos dentro de la asociación, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar muy bien qué es lo que ponemos en ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ellos vamos a poner, entre otras cosas, las clases de socios que hay, porque podemos tener socios con derecho a voto, pero también podemos tener socios sin derecho a voto. Podemos tener socios honoríficos. Por ejemplo, en el caso a lo mejor nos puede interesar más tener a ese ayuntamiento como socio honorífico que como socio promotor, ¿vale? Es otra opción diferente. Está ligado a nosotros, ¿vale? Pero va a tener unas limitaciones. Entonces, vamos a poner ahí, podemos poner ahí dentro de esos estatutos, pues, qué requisitos hay que cumplir para poder ser socio, para que sea aceptado ese socio, para que pueda expulsarse a ese socio, ¿vale? Entonces, es recomendable pensarse muy bien el contenido de los estatutos y no recurrir simple y llanamente al modelo que viene y ala, ¿vale? Porque el modelo viene lo escueto, lo general, ¿vale? Pero luego vosotros sois los que vais a ver, como digamos que, por ejemplo, a lo mejor en una determinada asociación, pues quieren ser muy estrictos y a lo mejor van a pedir para ser socio tener determinada formación o simple y llanamente que ese otro nuevo socio que vaya a entrar sea aceptado por la gran parte de los socios que ya estén, o a lo mejor no, o a lo mejor por el fin que tienen, pues simple y llanamente vale con la voluntad de querer socio, ¿vale? Entonces hay que pensarlo muy bien. ¿Para qué sirven los estatutos? Bueno, pues por una parte para, como os he puesto en la diapositiva, definir la identidad de la asociación, es decir, pues decir el nombre, el domicilio, el ámbito territorial donde se va a desarrollar su actividad, cuánto tiempo va a durar esa asociación, porque podemos crear una asociación que solamente sea para 2 años o, o la podemos crear para que sea 50 años, ¿vale? Y los fines, que es muy importante, los fines. Vamos a poner en los estatutos pues cuál va a ser el órgano de representación, cómo se hace la elección de ese órgano de representación, cómo son las votaciones, lo que os he comentado, los tipos de socios, su admisión, su baja, sus derechos, sus obligaciones, ¿vale? Pero otra cosa muy importante es que los estatutos van a dar una seguridad jurídica tanto a los socios como a terceros. ¿Por qué se dice eso? Porque va a ser a lo que nos podemos acoger
para reclamar nuestros derechos, ¿vale? Ante esa asociación, tanto como socio o como usuario de esa asociación, el contenido de esos estatutos. Si no, pues sería cómo se ha levantado ese día el presidente o la secretaria, si nos quiere decir que tenemos razón o no. Sin embargo, si están los estatutos, nos da igual, es lo que viene en los estatutos. Pero esto es como la vida misma. ¿Por qué hay seguridad jurídica en España? Pues porque existe una constitución, existe toda una serie de legislación y cuando hay un delito o cuando hay un problema, pues podemos ir al juzgado alegando a que en tal artículo de tal ley pues dice X y nosotros estamos reclamando esa X porque tenemos derecho a ello. Si no existiese esa normativa, no puedes reclamar nada, ¿vale? Contenido mínimo de esos estatutos, pues como hemos dicho, la denominación, el domicilio, el ámbito territorial de actuación, la duración, fines y actividades, las reglas para los socios, sus derechos y obligaciones, su funcionamiento, que tiene que ser siempre, siempre, siempre democrático, los órganos de gobierno y representación, pues cómo será la administración, la fecha de cierre de su ejercicio, si tiene patrimonio inicial o cuotas de socios, las causas de disolución y el destino patrimonio final. Voy a pararme un poco en estos dos últimos puntos porque cuando se redactan los estatutos se les pasa muy por alto y son importantísimos, ¿vale? Una asociación se puede crear con 0 euros, que es por lo que en muchas ocasiones se utiliza como autoempleo, ¿vale? Porque no hace falta aportar nada, ni de dinero ni de patrimonio, ¿vale? Pero en ese caso, cuando se empieza con patrimonio cero, lo recomendable es que venga expresamente puesto en los estatutos, porque luego nos podemos encontrar en algunas ocasiones, cuando vamos a solicitar algún tipo de subvención o hacer algún trámite, que si no viene ese cero, pues nos surgen ya problemas burocráticos, ¿vale? Entonces, si creamos la asociación sin que tenga ni dinero ni ningún bien, se pone por escrito en los estatutos. Se crea con 0 euros. Si se ha aportado algo, se especifica bien qué es lo que se ha aportado y el valor de eso que se ha aportado en ese momento, ¿vale? Es importantísimo. También el tema de las cuotas. Si si los socios o determinada clase de socios van a pagar cuota, hay que ponerle los estatutos y hay que poner la cuantía y hay que poner cómo variará esa cuantía, ¿vale? Que de primeras no ponéis cuota y no ponéis nada, ¿vale? Pero lo que ocurre es que si en un momento dado queréis poner cuota, vais a tener que cambiar los estatutos y vais a tener que volver a llevarlos al registro de asociaciones para que se haga efectivo ese cambio. Pero si lo dejáis ya puesto desde un inicio, ¿vale? Pues ese otro proceso os lo ahorráis. Vale. El otro punto es el tema del destino del patrimonio final. Esto también es muy desconocido en el ámbito de las asociaciones y es que cuando una asociación se disuelve, el dinero o el patrimonio que tenga en ese momento no se reparte entre los socios. Es otra cosa de la que la distingue de una empresa. Una empresa cuando se disuelve y se han dejado pagadas todas las deudas, ¿vale? Pues lo que queda se reparte entre los socios de esa empresa. Pero en el caso de una asociación no se puede repartir entre los socios, sino que o bien se puede destinar o donar a otra asociación que tenga fines parecidos a los nuestros, ¿vale? O alguna entidad pública que también tenga esos fines parecidos a los nuestros. Entonces, para evitar problemas futuros, lo mejor es dejarlo ya estipulado en esos estatutos, porque cuando iniciamos una aventura como puede ser la creación de una asociación, todos estamos muy ilusionados, no hay ningún problema,
pero cuando ya han pasado muchos años, se ha trabajado mucho, han pasado muchas cosas entre medias y se decide disolver esa asociación, pues suele haber ya roces y demás, y puede ser un problema que puede ser un punto de discusión, la decisión de a dónde va ese patrimonio final que ha quedado, ¿vale? Recomendaciones prácticas para redactar los estatutos. Pues intentar utilizar un nombre que no lleve a confusiones. Definir claramente los fines sociales de la asociación para que no haya luego problemas a la hora de solicitar subvenciones o justificar determinadas cosas. Describir las actividades que vaya a hacer la asociación de una manera un poco amplia, pero que tampoco sea la frase cualquier actividad, ¿vale? Porque no te lo van a admitir, pero que tampoco seáis súper detallistas. Hacer, yo qué sé, hacer taller de pintura en la sala no sé cuántos. No seáis tan detallistas porque entonces no vais a poder hacer más talleres de pinturas en otras salas, ¿vale? Hay que buscar un término medio, ¿vale? Tiene que haber también coherencia entre los fines que ponéis que se ha creado la asociación y las actividades que vais a hacer, ¿vale? No puede ser que vaya cada uno encaminada por un lado y que no tenga absolutamente nada que ver. Pues a ver qué se me ocurre. Pues a lo mejor que decís, uno de los fines de la asociación, el fin de la asociación es la lucha contra la violencia contra las mujeres. ¿Y qué actividades hacéis? Clases de pilates. ¿Y qué relación hay entre la clase de pilates así a palo seco con la lucha contra la violencia hacia las mujeres? ¿Vale? O sea, tiene que haber una coherencia entre esos fines y esas actividades, ¿vale? Concretar bien cómo se convocan y se celebran las reuniones para que no haya problemas posteriormente, ¿vale? Igual, como os he comentado antes, regular con claridad las bajas, sustituciones y ceses. Concretar el destino del patrimonio en caso de disolución. Lo que os he comentado, evitar copiar modelos es, lo podéis coger como punto de partida, pero luego le tenéis que dar toda la forma adaptada a vuestra propia asociación, a vuestro propio proyecto, ¿vale? Y luego hay una cosa que existe, que es el reglamento de régimen interno que muchas entidades desconocen. Y es una figura que os puede servir muchísimo y os puede ser de gran ayuda. ¿Qué es el reglamento de régimen interno? Bueno, pues es, como bien dice su nombre, pues como la normativa por la que vosotros os vais a regular dentro de la asociación. Es decir, vosotros podéis tener las reglas generales puestas en los estatutos y luego en el estatuto poner que vuestra asociación tiene un reglamento de régimen interno. Y entonces, por ejemplo, en las convocatorias de las asambleas, pues podéis poner, se convocarán según el reglamento de régimen interno. Los derechos de los socios, pues podéis poner en los estatutos. Los derechos de los socios estarán recogidos en el reglamento de régimen interno. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si hacéis cualquier modificación en los estatutos, ¿vale? Tenéis que llevar esa modificación siempre al registro en el que esté vuestra asociación para que les den el ok. Sin embargo, si hacéis una modificación en el reglamento de régimen interno, no la tenéis que llevar allí, ¿vale? Entonces es muchísimo más cómodo y muchísima menos burocracia, ¿vale? Es más ágil el funcionamiento de vuestra asociación. Entonces es una figura que yo por lo menos la recomiendo siempre incluir, sobre todo si tenéis pensado a lo mejor crecer bastante, porque claro, no es lo mismo gestionar una asociación de 4 o 5 socios a cuando ya estamos hablando de 100, 200, ¿vale? Cuando va creciendo de forma exponencial,
que se va complicando mucho más esa organización, pues si tenéis un reglamento de régimen interno, podéis ir haciendo esa adaptación poco a poco, ¿vale? Pero de una forma muy flexible y sin tener que estar siempre llevándolo al registro de asociaciones. ¿Hay alguna pregunta? No, pues entonces sigo, ¿vale? Hemos visto entonces los pasos de decidir el nombre, redactar los estatutos y el acta fundacional. Ahora vamos a elegir el registro, ¿vale? Donde tenemos que llevar toda nuestra documentación y que tiene que quedar registrada nuestra asociación, ¿vale? El registro de asociaciones, como os he dicho antes, no sirve para hacer legal nuestra asociación o para que se constituya nuestra asociación. Nuestra asociación está constituida en el momento que hemos firmado el acta fundacional, ¿vale? El registro de asociaciones lo que hace es dar publicidad, es decir, al resto del mundo, que en Toledo existe esta asociación que se dedica o que sus fines son estos. Estos son sus estatutos, ¿vale? Y estas son las personas que, sus promotores, quienes lo han creado, ¿vale? También cuando ya se está registrado es cuando ya vamos a poder pedir subvenciones a las administraciones, bueno, a las administraciones públicas, ¿vale? Tienes que estar registrada para poder pedir ese tipo de subvenciones. Lo que os he comentado antes, los promotores son responsables de la asociación desde el momento en el que se firma el acta fundacional. Y son los promotores los que tienen que llevar la documentación al registro de asociaciones, ¿vale? Tenemos, por una parte, el Registro Nacional de Asociaciones, que sería para asociaciones que desarrollen actividades en varias comunidades autónomas de España. Y luego están los registros de asociaciones de las comunidades autónomas, que es cuando solamente, por ejemplo, si solamente la vas a hacer en Castilla-La Mancha, pues tendrías que registrar tu asociación en el registro de Castilla, de asociaciones de Castilla-La Mancha, ¿vale? Estos registros son públicos. El Registro Nacional de Asociaciones, ¿de quién depende? Pues depende del Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior tiene una Secretaría General Técnica de la que sale una Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación. Ahí hay un área de asociaciones que se dedica, bueno, pues a llevar el Registro Nacional de Asociaciones y también el tema de la utilidad pública. Se rige por el Real Decreto 949/2015, ¿vale? Este registro nacional, como os pongo ahí, es único y también pues, tiene unas tasas para poderte registrar en él, ¿vale? ¿Quiénes se tienen que registrar ahí? Pues como norma general, pues son todas aquellas asociaciones que, como os he comentado antes, desarrollan su actividad en varias comunidades autónomas, ¿vale? Y también, bueno, si viniese una asociación extranjera y quisiese abrir aquí alguna sucursal. Pero como estamos hablando del tema de crear asociaciones, pues nos quedamos con el primer caso. La inscripción en este registro puede ser o bien por solicitud, en este caso de los promotores, que son los que están obligados a inscribirlas, ¿vale? Pero luego también los juzgados, en determinados casos, pueden determinar determinadas inscripciones, pero en el caso de que nos ocupa, pues serían los promotores los que tendrían que ir al Registro Nacional de Asociaciones, ¿vale? A inscribir la asociación. Lo pueden hacer de manera presencial u online. No hay un plazo para registrarlo, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que si ocurre alguna cosa en el plazo entre que se firma el acta fundacional y el momento en el que está inscrito en su registro correspondiente, son los promotores los responsables. En el momento en el que está inscrita ya la asociación, ya es la propia asociación, ya que va a tener va a ser una persona jurídica, entonces ya es la propia asociación la que sería responsable de esa circunstancia que haya pasado. Y esto es muy importante en algunos casos, ¿vale? No pasa nada si nos falta algún tipo de documento y demás, porque el registro te puede hacer un requerimiento y darte 10 días, ¿vale? Para que
para que puedas subsanarlo, ¿vale? ¿Qué vas a tener que llevar? Pues vas a tener que llevar pues, los estatutos y el acta fundacional principalmente, ¿vale? Y tienes que estar, la solicitud estará dirigida a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. Podéis llevar originales o certificados. Lo normal es aportar los originales, ¿vale? Si cuando lleváis la documentación el registro considerase que estáis incurriendo en alguna ilicitud penal, pues tiene todo el derecho a llevar toda esa documentación a la Fiscalía General del Estado, ¿vale? Tienen 3 meses para resolver y si no os dicen nada es que está todo admitido y está registrado, ¿vale? Una vez que estéis registrados en el nacional, podéis poner en cualquier sitio, en vuestra web, en vuestros folletos, lo que queráis, una de estas dos cosas, inscrita en el Ministerio del Interior con el número nacional X, porque cuando os dan OK al registro os van a dar un número, tanto si los registráis en el nacional como en el de la comunidad autónoma, o podéis poner inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional tal, pero nunca vais a poder poner legalizada por el Ministerio del Interior u homologada por el Ministerio del Interior. Eso no se puede poner. Si lo ponéis podéis tener problemas, ¿vale? ¿Qué tendréis que llevar? Pues eso, la solicitud, los estatutos, el acta fundacional y la identificación de los promotores. El registro de asociaciones de Castilla-La Mancha. Pues aquí en Castilla-La Mancha, como os he dicho al principio, pues existe tanto un decreto como una orden, una ley orgánica que son los que van a regular las asociaciones aquí en el territorio de esta comunidad, ¿vale? Hay un proyecto pero lleva en estudio ya varios años para sacar una normativa que regule la organización y funcionamiento de las asociaciones, pero desafortunadamente todavía sigue en proyecto, ¿vale? En Castilla-La Mancha no nos van a cobrar ningún tipo de tasa por registrar nuestra asociación, ¿vale? La podéis hacer el registro tanto de forma presencial como con correo certificado o en la sede electrónica, ¿vale? Si lo hacéis en la sede electrónica, lo más recomendable es que las firmas de los promotores sean con certificado digital, ¿vale? En Castilla-La Mancha, el registro de asociaciones va a depender de lo que es la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en estos momentos, ¿vale? También tiene, como en el nacional, 3 meses para la resolución y el silencio es estimatorio, ¿vale? Igualmente tienen que ser los promotores quienes lleven la documentación y hagan la solicitud de la inscripción de la asociación en el registro de Castilla-La Mancha. ¿Hay alguna duda sobre los registros, Sara? No, no hay ninguna ahora mismo, Mari Carmen. Vale. Bueno, pues dentro de la visión general ya hemos llegado a los registros y ahora vamos o sea, hemos cogido, hemos hecho nuestra acta fundacional, hemos hecho nuestros estatutos, ¿vale? Y hemos llevado esa documentación y hemos hecho la solicitud al registro que nos corresponde, ¿vale? Estamos ahí. Pero ahora vamos a ir a conseguir nuestro NIF, que es el número de identificación fiscal. ¿Por qué le tenemos que tener? Pues porque todas las personas jurídicas tienen que tener un NIF, porque tienen que tener un número de identificación, ¿vale? En Hacienda. Entonces estamos obligados a tener ese NIF. ¿Cómo lo vamos a poder conseguir? Pues vamos a coger nuestra hoja de solicitud de inscripción en el registro correspondiente y una copia de nuestros estatutos. Nos vamos a ir a Hacienda, ¿vale? Y vamos a solicitar el NIF o CIF provisional, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que con este CIF provisional no vamos a poder conseguir el certificado digital. Entonces, cuando ya el registro nos dé el número de registro de nuestra asociación, entonces ya podremos rellenar el modelo 036 y ya podemos conseguir nuestro CIF definitivo.
Y ya con ello vamos a pagar la tasa de 16,94 y vamos a obtener el certificado digital de la asociación. ¿Vale? Con ese certificado digital ya nos vamos a tener que registrar en el DEJU para poder tener las notificaciones que nos tiene que hacer la administración. Ya vamos a poder acceder a la carpeta ciudadana, vamos a poder acceder a Hacienda, porque puede ser que tengamos que pagar algún tipo de tributo. Ya va a funcionar como si fuese una empresa en ese sentido. O sea, cuando vayamos a la sede de cualquier administración pública, pues si hay una casilla para acceder las personas físicas y otra casilla para que accedan las empresas, la asociación tendrá que acceder con el certificado digital de la propia asociación y tendrá que acceder por la casilla que ponga empresas. ¿De acuerdo? O sea, una vez que ya tenéis el registro de la asociación, el siguiente objetivo es conseguir el certificado digital, porque la normativa exige que para poder relacionarnos con las administraciones públicas tengamos que hacerlo como hacen las empresas. Tengamos que hacerlo de manera electrónica y para ello es necesario e imprescindible tener el certificado digital. Entonces ya habríamos llegado al último punto, ya podríais solicitar subvenciones, solicitar, ¿sabes? En algunos sitios que para poder solicitarlo lo tenéis que hacer de manera online, ya podéis acceder absolutamente a todo. No sé si tenéis alguna pregunta de esta última parte. A ver, creo que viene, algo ha salido. Sí, dime, Sara. Sí, dice Elena de Intermediación, dice, en nuestro balance de situación anual aparece un capital escriturado o fondo social por importe X. ¿Ese importe debería estar siempre disponible en la cuenta bancaria y no podría tocarse o utilizar para nada? Dice que aparece ¿cómo? ¿Cómo qué partida? Dice, en nuestro balance de situación anual aparece un capital escriturado o fondo social por importe X. Y pregunta, ¿ese importe debería estar siempre disponible en la cuenta bancaria y no podría tocarse o utilizar para nada? A ver, esto no tiene nada que ver con la creación de asociaciones, pero no importa. A ver, ahí está mezclando conceptos muy diferentes. A ver, el capital social de tanto de una empresa como de una asociación puede estar vivo, o sea, tiene que estar vivo de alguna manera en la asociación, pero puede estar vivo con dinero en banco, con dinero en caja, con bienes, o sea, con objetos que hayan comprado. O sea, no tiene por qué coincidir, o sea, de hecho es que no va a coincidir, se han estado haciendo, si llevan ya mucho tiempo haciendo cosas, actividades y demás, no va a coincidir el capital social con el dinero en el banco. O sea, porque normalmente el capital social se suele utilizar para algo. Pongamos, ellos cogen, han puesto de capital social 1.000 euros. Y lo primero que hacen es comprar un teléfono para la asociación que está valorado en 100 euros. Y el resto del dinero lo han dejado en el banco. Pues esos 1.000 euros que habían puesto de capital social se han transformado en un teléfono que vale 100 euros y en 900 euros que hay en bancos. Pues digo que no tiene por qué coincidir. Habría que ver el resto del balance, perdón, porque si no han comprado nada, no han hecho nada, no han gastado nada, pero lo normal es que no coincida, porque se habrá utilizado, o sea, ese capital social. Lo que tiene que haber siempre es que el pasivo sea igual que el activo. No sé si le he respondido, si me he explicado bien. ¿Hola? ¿Sí? Ah, vale. Vale, pues eso. ¿Alguna duda más? Como veis, a ver, es sencillo. Pero si queremos hacer las cosas bien, pues en 5 minutos no se crea una asociación, porque lo que más tiempo y quebradero de cabeza lleva es desarrollar unos estatutos que posteriormente sean realmente útiles y no nos haga tener dolores de cabeza en un futuro, que nos facilite
tanto en la actividad interna como en la actividad externa, porque muchas veces el problema es los estatutos que se tienen, que te atan mucho las manos para presentarte a determinadas convocatorias, para hacer determinadas actividades, para si ha habido un problema interno poder resolverlo, porque a lo mejor no podéis expulsar a ese socio o no podéis cambiar a alguien del órgano de administración, etcétera. Por eso merece la pena pararse y dedicarle tiempo. A ver, pregunta otra cosa, creo, Elena, ¿no? Sí, dice, si se elabora un reglamento de régimen interno, ¿habría que dar cuenta de ello en algún registro o sería una cuestión meramente interna? Tendrías que coger y cambiar los estatutos poniendo que existe un reglamento de régimen interno y llevarlo y llevar esos estatutos con ese cambio que has hecho al registro donde esté la asociación registrada. Es decir, que tienes un reglamento de régimen interno. Lo mejor que puedes hacer es, si ya sabes que algunas cosas van a estar dentro de ese reglamento de régimen interno, pues ya especificarlo para evitar problemas. Pero sí, vas a tener que llevarlo y decirlo. Luego ya el reglamento de régimen interno lo puedes cambiar y variar las veces que te haga falta y eso no lo tienes que llevar. ¿Vale? Pero tampoco puedes coger y poner cosas dentro del reglamento de régimen interno que sean lo contrario de lo que vienen en los estatutos. Por eso digo que es importante cómo tengáis redactados los estatutos. Si ahora mismo tenéis en los estatutos que no se puede expulsar a ningún socio y dices en el reglamento de régimen interno, se puede expulsar a socios en el caso de tal, 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 el socio al que expulses, ¿vale? Te va a invalidar esa expulsión porque en el estatuto pone que no puedes expulsarlos. Entonces, si vais a meter un reglamento de régimen interno, os aconsejo que remiréis, ¿vale?, los estatutos para que veáis si en algún sitio os interesa poner que eso va a estar regulado en el reglamento de régimen interno y ya hagáis, digamos, una reestructuración completa de esos estatutos con vistas a que vais a tener un reglamento de régimen interno. No sé qué es lo que ha dicho más, Elena, porque yo no puedo verlo completo. ¿Me puedes decir, Sara? Dice, ok, debe estar previsto en los estatutos y lo que va a regular. Claro, claro, exacto. O sea, tú pones en los estatutos claro, a ver, puede regular más cosas. De ahí el que intentes dejarlo lo más abierto posible. Vale, o sea, tú puedes coger y decir, va a regular X, Y, tal, y poner alguna frase y cualquier otro asunto, pues que se considere relevante y que no esté regulado en estos estatutos. Por ejemplo, puedes añadir una frase así, porque siempre puede surgir cualquier otra cosa, ¿vale? Y así evitarte. Es como el caso que decíamos de las actividades. No cojas y pongas actividades que hace la asociación, talleres de pintura en la sala no sé qué. No, porque entonces te estás atando las manos. Pues pones talleres de pintura, punto. Y ya te lo tienes abierto a que los puedes dar en cualquier sitio. No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende, Elena? Vale, gracias. De todas formas, creo que luego Sara dejará, creo que esto lo dejáis colgado, ¿no, Sara? Sí, Por este si vídeo queréis. este vídeo no os preocupéis que luego lo pasamos y luego la presentación Mari Carmen, pues me la pasas y se lo puedo pasar al resto Sí, de asistentes. claro, por eso te digo, te la paso. Si tenéis de todas formas alguna duda o tenéis que hacer alguna cosa muy específica, bueno, pues nos tenéis, ahí veis. Nosotros estamos en Toledo, en la Galería Comercial Tiendas G, en el Polígono. Somos burocracia cero y bueno, pues estamos a disposición de quien le haga falta. Pero yo creo que con las diapositivas y lo que os he explicado, os podéis tener bastante para poder crear una asociación o poder hacer algún reajuste, como el caso que decía Elena, algún reajuste en vuestros estatutos que os pueda servir para poder funcionar de una manera más ágil
¿vale? Y que no tengáis tanto impedimento burocrático, porque ya sabemos que los registros tardan tiempo, depende del funcionario, depende de la ciudad en la que te haya tocado presentarlo. Y hay veces que se tienen tiempos, o sea, se va con tiempos para la subvención esta, la subvención la otra. Entonces, si lo puedes hacer lo más flexible posible, yo lo recomiendo. Eso sí, siempre con una transparencia, ¿vale? Siempre es recomendable, por ejemplo, que si tenéis página web, pues tengáis ahí los estatutos publicados, pero bueno, luego ya depende del funcionamiento de cada asociación. Cuando se pretende ser utilidad pública, por ejemplo, pues se recomienda mucho ese tipo de cosas porque estáis mostrando una gran transparencia. Si tenéis publicadas pues, vuestras cuentas anuales, vuestros estatutos, si tenéis un reglamento de régimen interno también lo tenéis publicado, pues ahí estáis mostrando una transparencia 100%. Pues ya, Sara, solo deciros que muchas gracias por asistir. Espero que os haya parecido positivo. Si habéis visto alguna cosa que esté mal, pues os agradecería que se lo dijeseis a Sara y Sara me lo hiciese llegar para poder corregirlo en un futuro y poder ser más útil para todos. Genial, Mari Carmen. Pues muchísimas gracias a ti por esta sesión tan práctica y dinámica y gracias a los asistentes que habéis sacado un ratito para seguir formando en esta temática tan importante. Así que nada, espero veros pronto y a ti, Mari Carmen, nuevamente muchas gracias. Nada, gracias a vosotros y que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego.